Bienvenidísimos a otro capítulo de Satori. No sin antes mandarte un abrazo enorme, Ana María Salón. ¿Cómo estás? Muy bien, yo siempre emocionada y esa emoción es sentir como si estuvieras aquí a pesar de que estás varios kilómetros en la distancia. Mm. Sin embargo, al final la conexión es tan profunda que aquí estás de corazón y eso, como buen modo Satori, lo transfiero a la bienvenida que le damos a todos nuestros oyentes, nuestros miembros de comunidad, quienes nos siguen, quienes están llegando y les decimos, aquí estamos en modo Satori de corazón. Sí. Y hoy especialmente, este capítulo está inspirado en nuestra comunidad, porque resulta que nos hemos dado cuenta que en todos los acompañamientos Satori que hemos hecho, ha sido muy útil sacar una herramienta que tú trajiste, que es maravillosa, que habla de nuestras partes. Entonces, por eso este capítulo lo nombramos Integrando los personajes que nos habitan, porque hoy vamos a estar tú y yo y una cantidad de personajes que vamos a identificar acá a nuestro alrededor. Y hasta digo algo, los que nos escuchan sé que van a traer también sus personajes, o sea que somos bastantes. Y Somos un abracémoslos montón a de gente todos. hoy. Multiplicado por. Entonces, N. Eh, esta herramienta, que ya hablamos de ella un poquito más ampliamente, ha sido súper útil. La trajo Ana María Salón y a pesar de que no hace parte del programa Satori básico que tenemos ahora andando, que hace parte de nuestro programa de acompañamiento, pues la verdad es que con todos nuestros acompañantes ha sido muy útil sacarla, precisamente por los resultados que trae y por el foco que tiene tan divino. Entonces, inicialmente teníamos esta herramienta y después Ana me compartió un libro que se llama No hay partes malas de Richard Schwartz y lo vamos a estar trayendo durante todo el capítulo porque digamos que es un compendio chévere de todo este tema tan maravilloso. Entonces les voy a contar, les voy a hacer un bosquejo del principio para que entremos en materia y ya le doy la palabra a Ana para que nos abra detalles. Entonces, lo que dice este libro es que a nosotros nos han enseñado a que somos una monomente, tenemos una sola mente. Entonces, nosotros estamos bravos o estamos tristes o tenemos frustración o tenemos una adicción y es como si todos nosotros, todo el ser fuera eso. Lo que sostiene el libro es que nosotros estamos divididos en partes. Cada una de esas partes es un personaje. Entonces es maravilloso ver esa compartimentación que al final lo que lleva a eso a una integración, porque la base es no simplemente juzgarnos y autojuzgarnos de está todo mal y no hay esperanza, sino qué parte de mí se está haciendo consciente ahora y qué parte de mí está saliendo y mirarlas a la cara y mirarlas con amor y abrazarlas e integrarlas y así que todo vaya fluyendo mucho más. Ese es grosso modo la teoría del libro y la teoría de nuestro capítulo de hoy, pero te doy la palabra, Ana, para que tú profundices y nos cuentes más de esta belleza de tema. Pues mira, yo voy a dar como unos vistacitos porque sabemos que nuestra audiencia es súper diversa y eso nos encanta. Y obviamente Satori llega a todos, a esa diversidad, y convierte esto que es súper profundo, súper revelador, en algo también simple porque hace parte de lo que somos. Y cuando digo esto, quiero traer unos elementos que tienen que ver incluso con la psicología, no voy a exagerar con ellos, sin embargo, sé que les va a generar mucha curiosidad también. Y es, para mí, este episodio de voz es completamente apasionante porque incluso quienes escucharon mi historia en algún momento, cuando iniciábamos con nuestros episodios, una de las razones por las cuales decidí ser psicóloga fue mi encuentro con Jung, que precisamente abre la puerta a todo esto que aquí estamos denominando esas partes que nos habitan. ¿M? Y cuando traigo a Jung, lo traigo incluso diciéndoles un detalle interesante. Quienes lo conocen quizás
puede ser que les esté trayendo algo revelador y es para mí uno de los libros más apasionantes junguiano. Es un libro que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos, en donde él nos comparte su autobiografía. Y quienes han leído a Jung saben que leerlo de manera directa es bastante complejo. Sin embargo, si ustedes leen ese libro, se encuentran con lo esencial de lo que estamos trayendo aquí a la conversación. Eh, Traigo la conversación de la mano de alguien tan significativo con su aporte a la humanidad como puede ser Jung. Sin embargo, también traigo a la conversación a todos nosotros que llegamos aquí a la conversación entendiendo que efectivamente nuestro mundo interno es maravilloso poderlo traer aquí y poderlo vivir desde la conciencia de esa metáfora maravillosa de que son unos personajes, unas voces, y traemos la voz junguiana, unos arquetipos que nos habitan. Y Ujú. es súper revelador, Manu, y por eso tú decías, wow, es que es súper interesante cómo a pesar de que no hacía parte integral de lo que sí o sí traemos en nuestros acompañamientos, sin embargo, casi que en todos los casos hemos requerido Sí, traerlo. Y sí, esto sí. nos muestra mucho, porque nos está diciendo que qué forma tan potente de ponernos en contacto con nuestro mundo interior. Y si yo traigo mi experiencia al respecto ya de más de 30 años acompañando, lo que termina sucediendo es que es el abrir a la conversación de, wow, cuando yo sé que tú también y todos los que nos oyen pueden comprender esa noción de que tenemos unos personajes que nos habitan, es como sentir, ¡ah! Me siento más tranquilo, me Qué siento alivio. más en paz, qué alivio, porque Sí, en muchos casos hasta podríamos creer que quizás no estoy transitando mucho el territorio de lo que llamamos normalidad versus anormalidad, lo cual la sí, verdad me gusta también eh, ser bastante rebelde con respecto a lo que eso significa y precisamente cuando hablamos de las partes nos damos cuenta que es completamente natural. Sin embargo, como estamos entrando aún y yo traje un montón de elementos para entrar, pero es que no podía aguantarme hablar de Jung y lo que ese libro en particular trajo a mi vida porque fue mi primera lectura y fue a los 15 años. Así que imagínense lo que eso implicó. Y resulta que hablar entonces de el integrar los personajes que nos habitan tiene que ver incluso con recordar que en realidad somos unidad y que nuestro camino por la vida es un camino que si lo caracterizáramos de una forma básica y bastante profunda y retadora, es un camino de integración. Y entonces, ¿qué mejor forma de poder comprender eso que significa si recordamos que ahí están esos personajes que nos hacen invitaciones diversas precisamente para que recordemos que somos uno, que somos unidad y que cuando recordamos que somos unidad, no solamente es recordarlo desde la integralidad de mi ser individual, sino también recordarlo como lo estamos haciendo en esta conversación, desde la integralidad de ser uno como humanidad, como seres humanos. Y entonces, sí. si yo transito este camino, finalmente estoy permitiéndote a ti, Manu, y a cada uno de los oyentes y a cada una de las personas que hacen parte de nuestras vidas cotidianas, bien sea de manera permanente o transitoria, les estamos permitiendo que ellos también vivan un proceso en donde abrazar con compasión nos retorna a lo que finalmente es el gran llamado que tenemos como humanidad y es comprender lo que es el lenguaje del amor y nuestra misión de entenderlo y ponerlo en la práctica, porque finalmente somos hermanos. ¿M? Y qué importante recordarlo. Sí. Y en esa misma noción de hermandad, a mí me parece bellísimo la visión que trae el libro de llamar a esta cantidad de personajes. De hecho, lo llaman, acá lo tengo apuntado,
es un sistema de familia interna. Ujú, Y eso hace toda la diferencia para mí, porque muchas de las escuelas de pensamiento, de las escuelas de sabiduría, las más conocidas, lo que nos enseñan es que el ego, que para casos prácticos vendría siendo las mismas voces y los mismos personajes, lo que pasa es que en este caso no es uno solo, sino son varios, ¿no? Pero es una similitud, estamos hablando de la misma parte. Entonces nos enseñaron que el ego es malo y que hay que luchar contra él y que hay que callarlo y que nosotros tenemos que ir hacia el camino del ser. A mí me parece que esa es una visión eh, simplista y a la misma vez es una visión imposible y muy agresiva de ver nuestra experiencia en esta tierra, precisamente por lo que tú decías, porque somos una unidad y necesitamos del ego tanto, tanto, que precisamente es el ego el que sale para advertirnos del peligro, porque el ego nunca sale a querer matarnos o a querer que metamos la pata, todo lo contrario. Lo que pasa es ujú, que cuando uno no lo trasciende y cuando no lo entiende, pues se deja llevar por esas pataletas del ego. Entonces, el ego manda la alerta porque nos está cuidando y si uno no está bien centradito, pues sale a correr detrás de él. Esta visión del sistema de familias interna, entonces, es ese cambio de no hay que pelear contra él, precisamente porque, como le decía Jung, hay que hacer consciente lo inconsciente. Entonces, cuando hacemos consciente esa parte nuestra que está gritando y que nos está avisando del peligro, la traemos para el frente, la miramos, la escuchamos, le preguntamos qué viene a hacer, qué necesita y la transformamos en amor, ¿cierto? Porque ya no estamos peleando contra ella, sino que ya entendemos, le abrazamos el mensaje. Es una belleza, porque entonces cuando hacemos lo contrario, eso se va agrandando. Eso es una bola, eso no, nunca se va si peleamos contra él. Tanto si peleamos como si lo ignoramos, crece, esa voz crece. Y entonces es ahí cuando vienen el síndrome del impostor, el no puedo, el me siento chiquito, ¿no? Como todas esas voces fuertísimas que tenemos todos en algún momento. Y eso va creciendo porque entonces yo, no, pues es que yo estoy en luz y yo el ego no, el ego no. No, el ego sí. Imagínate que el ego sí, porque estamos en esta tierra precisamente para mirarlo. Esa visión me parece fantástica, Ana. y hay algo importantísimo para contarles. Y es que todo lo que estás trayendo, Manu, tiene que expresarse de manera auténtica y compasiva. Sí, Les traigo mi experiencia en la práctica acompañando desde mi ser psicóloga, mi ser coach y acompañar procesos de desarrollo en la integralidad de que lo que eso significa. Y resulta que no vale seguir una técnica, instrucción, paso uno, paso dos, paso tres, simplemente si realmente no abrazamos de manera auténtica y completamente coherente y compasiva nuestro ser y el ser del otro y el ser de la humanidad. Porque mm, resulta que cada una de esas partes, imaginen como si cada una tuviese un propósito superior. ¿Mm? Y recuerden que cuando aquí hablamos en Satori de propósito superior, estamos hablando de ese gran para qué que cada uno de nosotros como individuo tiene y que nos permite conectarnos con la luz que somos para iluminar todo y iluminar juntos nuestra realidad. Pues resulta que cada una de esas partes en realidad tiene luz y tiene sombra. De hecho, hay algunas partes internas que las vivimos como esas partes que queremos que estén presentes todo el tiempo, como podría ser, no sé, esa parte nuestra que quizás es la persistente y que a pesar de que las cosas no sean fáciles y que, no sé, estemos en medio de contextos en donde pareciera como si la desesperanza fuera lo único que habitara y esa parte nuestra persistente dice, y no voy a dejar de lado el creer que es posible.
Y entonces como que la tendencia sería a querer iluminar exclusivamente a aquellas partes que nos potencializan. Pues resulta que les cuento que cada una de nuestras partes, todas sin excepción, incluso esa que acabo de mencionar, que en principio la podríamos calificar de positiva, tiene luz y tiene sombra, porque esa parte persistente, que bien, gracias por tu existencia. Sin embargo, también es importante aprender a parar, aprender a darnos cuenta que necesito a un otro y que no tengo que ser yo desde mi persistencia quien busca incesantemente el logro de un resultado, que quizás sentir mi vulnerabilidad y permitirme mi vulnerabilidad también es importante. Entonces, al final, como todas las partes tienen luz y tienen sombra, estamos aquí trayendo la invitación a abrazarlas todas. Y si sabemos que todas tienen un propósito, entonces estamos también trayendo otro elemento, que es ese camino que nos lleva a la unidad, que finalmente está representada por esa noción de amor de la que estamos hablando. Y recuerden que nunca hablamos del amor romántico, es ese amor que perdona, es ese amor que escucha, es ese amor que es empático, es ese amor que busca incesantemente lograr que juntos encontremos esa posibilidad que es además un hecho para todos de la abundancia, de la paz, del gozo. Y entonces traigo a la conversación, Manu, el decir que es importantísimo el que esta noción sea una noción que nos recuerde lo que lo sistémico trae a las conversaciones, porque resulta Ujú. que lo contrario al amor y a esa vibración desde el amor sería, por ejemplo, el miedo, el odio, vuelvo y utilizo la palabra desesperanza, el sentir que no valgo y entonces aparece ese dolor de la autoestima. Y resulta que aquí lo que está apareciendo es un enfoque sistémico en donde si nosotros, como estaba diciendo Manu hace un rato, dejamos de mirar a alguna de nuestras partes porque precisamente es esa que se está activando y nos lleva a este territorio que quisiéramos que no fuera un territorio que habitáramos, como es el territorio del miedo, del dolor, de la angustia. En el momento en el que lo evitamos, por el contrario, se activa. Y entonces, ¿por qué está presente aquí el concepto sistémico? Porque es que como cualquier sistema, y recuerden que incluso nuestro cuerpo humano es un sistema, entonces pensemos, por ejemplo, en el cuerpo humano como un sistema, resulta que todas las partes de este sistema, que por cierto es un milagro maravilloso, requieren estar en equilibrio, requieren estar en un punto homeostático para que cada una de las partes de nuestro ser puedan hacer lo suyo, ¿m? Porque todas son un regalo. Y entonces, si hay alguna que no está en equilibrio, y aquí nos gusta llamarlo en nuestro proceso Satori, no está alineada esa parte con nuestro propósito superior, pues finalmente no podemos continuar ese proceso de transformación que nos lleve al encuentro con la posibilidad real de manifestar nuestro propósito y sentido de vida. ¿Mm? ¿Qué sientes, Manu, entonces que va llegando a la conversación? Yo siento que ese proceso de alineación y todo eso que tú hablas, que hace parte de, pues de tu experiencia y de todo el lado psicológico, para mí ha sido evidentísimo durante este tiempo y ha facilitado mucho la herramienta que tenemos. Entonces, yo les voy a contar rápidamente y con mis palabras, además, las más comunes y silvestres del mundo, cómo es esa herramienta tan divina. Pues imagínense que en el momento en el que identificamos a a quienes acompañamos, en el momento en el que identificamos que hay algo que les está haciendo ruido, les mandamos un cuestionario. Es un cuestionario muy lindo porque no es como tú decías ahorita, Ana, haga paso número uno y haga paso número dos y haga paso número tres, que eso sí se encuentra mucho afuera. Por ejemplo, lo veo mucho, ¿sabes con qué? Con todos estos procesos del niño interior.
Ujú. Entonces es como sí, es otra vez, a mí esas herramientas que son tan de afuera, que no pasan por el cuerpo, sino que simplemente son cosas que yo hago afuera, nunca las he sentido, nunca las he sentido muy cercanas ni que den mucho resultado, porque se fue la herramienta y mi tranquilidad se fue detrás de la herramienta. Esta Y con un tiene la pequeño diferencia, paréntesis, sin quitar el fluir de lo que estás trayendo, solo un pequeño paréntesis y ¿sí? con algo adicional desafortunado, y es que aparecen un montón de actores en nuestra vida cotidiana como oferta, creyendo que pueden Mm, entrar en territorios que finalmente es importante que manejemos quienes tenemos sí, la experiencia y el conocimiento sí, de lo terapéutico, porque si bien aquí estamos trayendo a la conversación el darnos cuenta todos que estos personajes nos habitan, lo cierto es que aquí estamos hablando de historias de esos personajes que llegaron a nuestra sí, vida porque vivieron una experiencia de dolor, es decir, ellos están representando eso que en algún momento pasó con nosotros, en donde los recursos internos y o externos no estaban disponibles por alguna razón, ¿sí? Y ellos aparecen como la mejor de las opciones para cuidarnos, como decíamos al principio, y esto puede tener unas raíces muy profundas que tampoco podemos asumir que cualquiera que profundiza en estas sí, temáticas, pero que no tiene una formación adecuada, puede acompañar. Entonces, aquí también traemos, como siempre, ese cuidado de quizás el reconocer que nuestras voces nos habitan y el ponernos en contacto con ellas puede ser algo que podemos fácilmente manejar en una conversación de un nivel un poco no tan profundo y eso es suficiente. Sin embargo, en muchos otros casos no es suficiente y hay que de saber acuerdo. hasta dónde podemos llegar. Y perdón que mi paréntesis fue bastante largo, Manu. No. Lo que pasa es que tú sabes que ese cuidado de lo que implica el Sí, acompañamiento terapéutico es algo que siempre traemos en nuestras conversaciones, Satori. sí, completamente, Ana. Eso es lo que a mí me da tranquilidad de estar en Satori y de estar acompañando a la gente. Eso que acabas de decir, porque entonces me he dado cuenta cómo sale un personaje y llega con su maleta, ¿cierto? Nadie llega solo, llega con su maleta y esa maleta a veces es una maleta chiquita donde trae 3 helados y a veces es una maleta donde trae un mercado para 50 familias. Yo sola, sin formación profesional como tú sí la tienes, no hubiera sido capaz de lidiar con eso y es muy peligroso, es muy peligroso. Sin embargo, como ahora estamos contándoles el paletazo de qué significa, esto sí lo puede hacer cada uno en su casa, porque son Claro, ejercicios y darme introspectivos. cuenta, y darme cuenta que quizás lo que yo estaba necesitando era verme como parte de la humanidad que vive su mundo interno de esta manera y solo eso en sí mismo ya es sanador y es Exacto, suficiente. O exacto, también solo denominar mis partes ya me permite ver las partes como si exacto. fuera, a mí me gusta llamarlo como si fuera una puesta en escena, Manu, y entonces yo miro mis personajes allá afuera y resulta que empiezo a darme cuenta que incluso traerlos no de manera independiente, sino empezar a ver cómo interactúan, cuál aparece cuando aparecen dos que quizás se confabulan y no necesariamente me están facilitando las cosas, o otros dos que intensifican mi capacidad de estar fortalecida. Entonces es súper interesante. Entonces piensen en eso, piensen que es, miremos los personajes, hagamos el mapeo de nuestros personajes y también permitamos que vayan apareciendo y qué es lo que pasa con ellos en su interacción. Y eso ya empieza a traernos revelaciones, porque solo mirarlos a la Claro, cara, como dijo Manu en algún momento, eso ya es sanador en sí mismo porque muchas veces eso es lo que está necesitando el personaje y es escúchame, exacto. mírame, que es lo mismo que pasa afuera, porque lo que pasa internamente con nuestras partes es lo que pasa afuera cuando nos encontramos con ese otro que quizás uno dice, ay, ok, otra vez, y yo digo, ok, sí, otra vez sé que tengo que aprender. Nos pasa a todos, eso que estoy diciendo es real, me pasa, y A podríamos poner todos. ejemplos cada uno de nosotros. Y entonces, Manu, esta Y conversación. entonces, ese paneíto que hiciste,
ahí pasaste por el ejercicio que hacemos en Satori, por la herramienta, porque es eso. Entonces, identificamos y nos vamos haciendo preguntas internas y le vamos preguntando a este personaje y lo tratamos como si fuera, como si yo estuviera hablando contigo y te estoy preguntando cosas a ti. Y escribimos las respuestas. Y además es mágico, porque esas respuestas no salen tanto de mi racionalidad, porque obviamente yo también lo he hecho el ejercicio, sino salen de ese personaje. Y entonces uno empieza a entender dónde nació, por qué le pareció necesario salir. Y empezamos a darle la vuelta, porque el mismo cuestionario te va llevando y te va guiando a que le des la vuelta y empiezas a preguntarle, ok, ¿y cómo te sentirías más visto? Y entonces al principio uno le pregunta el nombre y a veces le dice un nombre de un villano, muy malo, muy malo. Y al final en una de las preguntas le dice, uno le tiene que preguntar al personaje, ¿y tú te quieres seguir llamando igual? Y a veces dice no, porque evidentemente no son villanos, sino todo lo contrario. Entonces a veces ese nombre cambia y la visión general del personaje cambia. Y de ahí en adelante, lo que a mí me pasó es que cada vez que sale ese personaje o uno de los personajes, yo lo veo y entonces yo le hablo y me voy con él de la mano a hacer lo que yo tenga que hacer, ¿no? Entonces, los más comunes que hemos visto, Ana, son la niña o el niño interno. Entonces, eso con todos sus bemoles, ¿no? Hay unos niños que son más tristes, hay otros niños que son más víctimas, hay otros niños que son más juguetones, otros que les falta jugar. Y el perfeccionista controlador. Esos son como dos que yo he visto que, pues, como muy comunes que salen y Y que el obviamente también famoso están en mi familia. saboteador, El y el famoso saboteador, saboteador que lo el trajiste desde el saboteador. principio. Sí, Ese, sí, ese sí, es divino. ¿M? Y sí. pues hace parte de los arquetipos fundamentales que compartimos nosotros como seres humanos. Sin embargo, es hermoso cómo, así como las partes pueden adquirir nombres que son nombres comunes, como los que estamos trayendo ahora, Mm. y todos decimos, claro, yo a ese lo conozco. Sin embargo, también es interesante que en ese mirar, y vuelvo y los invito a que miren esa puesta en escena de los personajes y cómo se expresa esa puesta en escena, nos lleva también a que quizás sí es el saboteador, pero es que yo tengo mi propia versión de saboteador y Manu también la propia. Claro, claro, Porque exacto. No son revelar, iguales todos. claro, No son y iguales, entonces la no es curiosidad un es importante. solo. Claro, no es que el niño interior sea un solo niño. A eso me refiero cuando digo que tiene sus bemoles, porque pues imagínate las vidas tan distintas de todas, entonces así mismo son los personajes, cada uno con sus historias. Ay, a mí eso me encanta. Y sabes también que me gusta, y acá voy a revelar un poquito de mi forma de ver la vida, Ana. Y es que yo siento que nosotros a medida que vamos creciendo nos vamos tomando todo muy en serio, muy en serio. Entonces el trabajo es serio, la familia es seria, lo que digo es serio, cómo me tengo que presentar es serio. Y a mí este ejercicio en particular me conecta con esa utilidad, con ese autoconocimiento y con ese juego, que para mí es tan importante al momento de hacer cualquier proceso, lo que sea, si voy a cocinar, si voy a tratar algo importante de mi vida, para mí es importante no tomármelo tan en serio y entender que estamos todos jugando. Así es, sí, y necesitamos entrar en ese territorio, ¿m? Sí, Porque sí. muchas veces también y diría yo que es el saboteador en una de sus manifestaciones, como que nos han vendido la idea de estas nociones de éxito, de felicidad, Mm. muy desde una forma de presentarnos en el mundo, sobre todo siendo adultos, cuando en realidad incluso me encanta decir esto de esta manera, nosotros dentro de nosotros, entre otras, tenemos al personaje que tiene la historia de nuestros niños, nuestras niñas, al personaje que tiene la historia de nuestros adolescentes, posteriormente nuestros adultos jóvenes y bueno, y cada uno dependiendo de la edad en la que está, sus adultos más maduros y sabios. Y al final también descubrimos incluso cosas maravillosas como
que quizás ni siquiera la historia tiene que ser necesariamente lineal, aunque sí es nuestra historia desde ese traer qué ha pasado en este transcurrir de la vida, sí tiene algo de linealidad. Sin embargo, también darnos cuenta que puede haber un sabio maravilloso en ese joven adolescente que nos sorprende maravillosamente porque al final el asunto no es tan lineal ni tan riguroso, ni tan en ese paso a paso que nos impide ver la belleza de lo que somos, porque al final es un alma que se expresa de mil maneras y que va más allá de la temporalidad, eso incluye la edad, eso incluye estas características pues que nos han traído como opciones para comprender el ser humano y a veces las etiquetas lo que terminan siendo son, por el contrario, pues, mm, no sé, como elementos que en vez de permitir nuestro desarrollo, limitan nuestro desarrollo. Entonces también Sí, aquí sí, es sí, jugar con eso. Creo que la sabiduría de los niños que también nos trae eso es quédate aquí ahora disfrutando de lo que pasa. Eh, Permítete con curiosidad ver qué es lo que trae la situación. Quizás eso que aparentemente es algo que te genera temor porque es nuevo, quizás es la gran oportunidad de tu vida. Y si te sueltas y fluyes, vas a encontrar que el regalo estaba ahí y que quizás si no lo hubieras hecho, me refiero a permitirte fluir, no lo destapas y menos aún no lo disfrutas y puedes entonces también decirle a este otro, ok, ¿y qué tal si lo abrimos juntos? ¿Mm? sí. Y el gran regalo para mí, además de ese que tú hablas, Ana, es que yo no siento, con este ejercicio, yo no siento que tenga que cambiar nada. Es como si el cambio se diera de forma automática, simplemente porque mi percepción es distinta y porque yo veo la situación, el personaje de otra manera. Pero como es abrazarnos y como es simplemente alinear estas partes, entonces se me va esa noción de está cerrada y tienes que cambiar y tienes que hacer mil terapias y entonces la ayahuasca y no, la terapia de las constelaciones y etc, etc, etc. No, mírese y abrácese y es mágico. Lo que pasa después, ese es el regalo, las alineaciones que suceden después. Fantástico, Ana. Fantástico y fantástica la paz que trae después, ¿no? Que yo lo he dicho acá muchas veces que ese es mi norte. Si lo que yo hago desencadena en paz y acompaña a la paz que, como tú dices, es una paz sin importar qué, pero si pone ese granito de arena a estar más tranquila, yo abrazo esas herramientas con todo el amor del mundo y más aún cuando lo he visto y lo he verificado de tu mano, de tu mano. Así que te lo agradezco muchísimo por haber traído esa herramienta a mi vida y por ponerla al servicio todos los días a nuestros acompañantes. Pues mano, como siempre decimos, aquí estamos es con nuestras propias vidas al servicio, porque si esto fuera teoría, realmente la teoría nunca es suficiente. Estamos hablando de que estamos viviendo la vida y de que somos instrumento cada uno de nosotros con nuestros roles, nuestras profesiones, nuestras habilidades. Estamos es aquí para estar al servicio y juntos construir mejores mundos sociales. Y de hecho, solamente retornando a algo que mencionaste, incluso todas esas alternativas de herramientas, de modelos conceptuales, de prácticas, no necesariamente son buenas o malas en sí mismas. El punto De es desde acuerdo, qué lugar me paro frente a ellas. Porque si de volvemos al acuerdo. punto, si yo me paro frente a ellas desde el miedo, desde creer que si yo no hago esto en particular, entonces no va a ser posible estar bien, o si yo no sigo a este gurú y paso a paso hago exactamente lo que me indica, no voy a estar bien y se convierte en una relación de dependencia, o Sí, si no está presente en mi vida esta persona, no voy a poder ser capaz de vivir, de respirar. Cada vez que sintamos todo esto,
realmente no estamos en el lugar adecuado. Entonces, al final, y aquí cerrando mano, porque nos podríamos quedar mucho tiempo en esta conversación, como notan, como siempre hay un continuará en gozo, al final la invitación es a precisamente ampliar cada vez más nuestra conciencia para reconocer ese lugar en presencia plena que inevitablemente, maravillosamente, expansivamente, siempre será un lugar en donde yo siento que respiro, en donde yo siento que realmente ahí sí hay esa paz y ese gozo, pase lo que pase, que es la frase que ustedes saben que utilizamos en Satori y que es usual que use con las personas que acompaño. Y aquí estamos para que juntos afinemos cada vez más esa capacidad de reconocer ese lugar que habita dentro de nosotros. En este caso lo trajimos a través de esta forma de mencionarlo, de denominarlo, como es el sistema de familia interna. Sin embargo, que ante todo está iluminando esa capacidad de ver esa luz que en unidad habita en nosotros y que integra lo que llamamos sombra, porque al final nada es ni luz ni sombra, sino simplemente es, porque aquí estamos retornando al soy. Y para quienes tienen caminos espirituales y o religiosos, quizás incluso significaría estamos retornando a reconocer ese Dios, cualquiera sea el camino que tengan quienes nos escuchan, que habita dentro de nosotros y reconocerlo y vivirlo y sentirlo dentro de nosotros, afuera de nosotros, en toda la creación. Y para quienes no tienen un camino religioso, espiritual e incluso no quieren traer ese tipo de referencias a la conversación, pues sería lo que llamamos la intuición, por ejemplo, que todos reconocemos. Y entonces, bienvenidos todos a reconocer la intuición, bienvenidos todos a vivir esto que llamamos el ego, ese self, entonces iluminado para que el ego pueda hacer lo suyo, acompañándonos en esta realidad, sin embargo, integrado. Y si viéramos ese self, ese yo en todo cuanto nos rodea, nos daremos cuenta que desde ese gozo que Manu estaba trayendo, incluso jugando, divirtiéndonos, terminamos hasta a veces, y a mí me ha pasado, y escríbanos y cuéntenos si a alguno le ha pasado, que hasta ese personaje allá afuera, ahí sí hablo de los de afuera, que ese era el que menos me gustaba, puede terminar siendo el mejor de mis amigos. Eso me ha pasado también y lo dejo por ahí. Así que en ese sonreír e integrando los personajes que nos habitan y abrazándonos juntos y sabiendo que no lo hacemos solo individual, sino colectivamente y como humanidad, uf, la esperanza se toma el espacio. Y gracias porque se tome el espacio y lo hagamos juntos. Bueno, Con esta energía expansiva, mi yo soy y todos mis personajes, nos despedimos de este episodio con otro abrazo, Ana. y los míos también, y ellos felices. Y además entonces diciendo, ok, puedo aparecer y nos podemos reír juntos. Y si alguno se alborota, él ya sabe que va a ser recibido compasivamente. Y nos abrazamos juntos. Bienvenidos todos. Un abrazo es para todos. Y Chao. hasta pronto.